llegado el vídeo más esperado por todos de todo el año, yo creo, de todos los creadores de YouTube, bueno, de más bien de BookTube y los espectadores, al menos es el vídeo que yo nunca me pierdo de toda la gente que sigo en BookTube, que ya os digo que es muchísima. O sea que, en fin, estoy entusiasmada de un año más traeros el top de lecturas de, en este caso, 2021. Y bueno, para empezar va a haber varios cambios en este top, y es que no va a ser un top. Este año he leído demasiadas cosas demasiado buenas, hay demasiadas cosas que me han gustado muchísimo, muchísimo, y me ha costado una barbaridad llegar a estos 10, que he hecho trampa y son 11. O sea que como para encima tener que volarme la cabeza a ver en qué orden los coloco. Otra cosa que va a cambiar del top es que este año quiero hacer una especie de resumen también del año, con lo cual poneos cómodos y cómodas, relajaos ahí con vuestro té, vuestro cafecito, porque claramente este vídeo va a ser de los largos que ya os venía yo avisando que se venían. Y bueno, tengo aquí la chuleta, que por cierto, mirad dónde me lo estoy apuntando todo, en las libretas que hemos sacado de María Matos. Y bueno, tengo aquí lo que decía, tengo aquí mi chuleta para ir contándoos un poco lo que ha sido este resumen para mí del año en cuanto a libros. Lo primero es que este año he batido de nuevo mis récords, he leído más de 70 libros, que para mí es una barbaridad, porque ya os he dicho más de una vez que yo no soy una lectora de estas que lea excesivamente rápido. Pero bueno, hay que tener en cuenta que este año se ha convertido también en mi trabajo, con lo cual creo que es bastante normal que sigamos subiendo los números de libros, porque tengo mucho que leer. Y por suerte, aunque sea mi trabajo, sigo disfrutándolo, que creo que es una de las partes más importantes. Además, este año he leído como muchas sagas, es algo que llevaba unos años dándome un poquito de pereza el tema de las sagas, pero este año me he venido arriba, me he metido en tropecientas sagas y he estado a esto de empezar la rueda del tiempo. Mira, no, que son 200.000 libros, no. He estado a punto de caer, pero no he caído. Pero bueno, en cambio, he seguido leyendo a la saga Vorkosigan, que también son como 30 libros, o sea que no sé de qué hablo. He empezado un montón de sagas de Juliette Marillier. He seguido con mis sagas familiares maravillosas. Bueno, este año estoy como muy on fire con las sagas. Y lo que sí que he leído menos ha sido tochos. Creo que este año ha sido un año muy de lecturas más rápidas, más entretenidas. Me he dejado llevar mucho más por lo que me apetecía. Quitando quizá las lecturas que he hecho con mi Patreon, con mi aquelarre, que leemos un libro juntos cada mes. Y ahí es un poco más variado, porque sí que hacemos encuestas y vemos a ver qué libro podemos leer juntos, aunque han sido todo lecturas que he disfrutado un montón, y de hecho he hecho varias relecturas que me han encantado, como volver a leer Jane Eyre. Y eso nos lleva a dos cosas. Por un lado, que apenas he leído clásicos del siglo XIX ya, yo creo que es una etapa que ya podemos dar por zanjada en mi vida. Me gusta volver a los clásicos, pero ya de manera mucho más esporádica. Ahora, por ejemplo, que llevo una temporada leyendo mucha fantasía, me estaba apeteciendo volver a leer algún clásico, pero más del siglo XX, que es algo ya que llevo bastantes años, yo creo últimamente, leyendo mucho más del siglo XX que el XIX. Ya sabéis que los libros británicos de primera mitad del siglo XX siguen siendo algo que adoro y disfruto muchísimo, y de nuevo este año he leído bastantes y he disfrutado un montón. Y luego, por otro lado, el tema del aquelarre de mi Patreon, que como sabéis nació como una especie de ayuda económica a mi editorial. A lo largo de todos estos meses se ha consolidado y yo creo que se ha asentado como para mí un lugar feliz, y lo hemos hablado muchas veces en mi aquelarre. Sí, es cierto que yo doy ahí un contenido extra y tiene esa parte de ser un trabajo, pero por otro lado nos hemos establecido ya, aunque haya gente que entre y que salga constantemente, hay un grueso de personas que me acompaña durante los meses, que ya nos conocemos, incluso hemos hecho una quedada física aquí en Gijón, los que vivimos por aquí. Ha sido increíble, la verdad que no os puedo expresar lo que ha significado para mí el aquelarre este año. Y luego, por otra parte, también el canal. Estoy muy, pero que muy orgullosa de haber conseguido estar el año al pie del cañón, subiendo de nuevo vídeos casi todas las semanas sin fallar. Ha habido semanas que ha sido casi misión imposible conseguirlo, pero lo he conseguido y estoy muy orgullosa, y espero que el año que viene poder mantenerme así, poder seguir sacando vídeos todos los jueves. Y ya para finalizar un poco este repaso, no puedo quedarme sin hablar de mi editorial, de Dormebel Ediciones, porque, bueno, vosotros me lo habéis pedido, que hable más de la editorial, y me hace muy feliz poder compartir un poco el nacimiento de este gran proyecto y cómo va evolucionando con vosotros, que lo habéis visto crecer. Y bueno, mi aquelarre pues ya sabéis que nos está ayudando, pero vosotros también participáis siempre. Cada vez que me decís que os ha gustado alguno de los libros que sacamos, no os imagináis la ilusión que me hace.
Y ha sido un proyecto que de verdad tengo que daros las gracias de todo el apoyo de nuevo. O sea, es que no me canso de daros las gracias porque nosotras, siendo una editorial tan pequeña, tan familiar, tan independiente, que tiene tantísima dificultad al principio para darse a conocer, porque bueno, pues el mundo de las distribuidoras es muy complicado según estáis empezando, es difícil hacerte un hueco, y gracias a vosotros y gracias al movimiento de las redes y cómo nos estáis dando un poco esa catapulta, pues podemos estar presentes, podemos aguantar y podemos seguir sacando libros, que es lo que, pues, para lo que estamos aquí, ¿no? Quería hablaros un poco de los libros, hacer un poco de cierre de Duerme Vela también de este 2021, que para mí ha sido un año increíble por Duerme Vela. O sea, para mí ha sido el año de Duerme Vela. Yo tengo que decirlo, he sido lo más importante que he hecho este año con diferencia y creo que en toda mi vida, así que no puedo decir otra cosa. Y tengo que hablaros de los libros que hemos sacado porque estoy demasiado orgullosa y los amo demasiado. Como ya os dije el año pasado, no voy a incluir en el top ninguno de estos libros porque estarían todos. O sea, el top sería estos libros y pues bueno, yo os he hablado de ellos y voy a hablaros un poquito más de ellos, pero quiero hablaros de otros libros también. Y quería ir hablándoos un poquito uno por uno por qué son tan importantes para mí, así brevemente, porque el top va a ir de otros libros, pero bueno, no quería quedarme sin cerrar esto antes de que entremos en el 2022 con nuevos libros, nuevas locuras. Y bueno, tengo que empezar con Las bestias olvidadas de él, de Patricia McKillip, porque este es el libro, sin duda, que más éxito ha tenido este año para nuestra editorial, que ha gustado mucho, o sea, se ha recomendado mucho y dentro de lo que es nuestro pequeño nivel, la verdad que ha sido un éxito brutal. Y estoy tan contenta, pero tan contenta porque este libro, cuando lo cogimos los derechos, teníamos mucho miedo realmente. Somos malísimas para adivinar si un libro va a tener éxito más o menos, es muy difícil de saber eso. Pero nos gustaba demasiado, es un libro que está escrito en los años 70, que se publicó en aquellos años y nunca se había traducido al castellano, no entiendo por qué. Para mí lo importante de este libro es no solo la construcción de un mundo fascinante, sino cómo lo construye a través de esta especie de lírica, de cuento de hadas, y pone en el centro a una figura de una mujer, generalmente sería ese personaje secundario, la madre del héroe, o digamos que esa hechicera que puede ser maligna o benigna según convenga la historia en sí, pero nunca sería la protagonista. Y en cambio la autora le da ese protagonismo y toda la historia es ella. Estoy muy contenta porque mucha gente que no había leído nunca fantasía se animó con este libro y le ha encantado. Y como os digo, si os ha gustado Las bestias olvidadas de él, poneros con los cuentos de Terramar, poneros con Lavinia, poneros con Ursula K. Le Guin, poneros con esas grandes autoras clásicas, maravillosas, que os van a encantar. No tengáis ese prejuicio de la fantasía, que la fantasía es muy grande. Bueno, podría seguir eternamente hablando de este libro porque es desde luego uno de mis libros favoritos de todos los tiempos y amo mucho a esta autora, la verdad. Bueno, después tenemos que hablar de la saga del Tensorado, que ya sabéis que son 4 libros de Neon Young, Las mareas negras del cielo, Los hilos rojos de la fortuna, El descenso de los monstruos y el último es El ascenso a lo divino, que sale en febrero del 2022, va a ser el primer libro que publiquemos el año que viene. Y bueno, también os he hablado muchas veces de estos libros también son de esos libros que estaré siempre eternamente agradecida y enamorada al mismo tiempo, porque son libros que a mí me abrieron la mente en muchos aspectos. O sea, la gente se cierra mucho al tema del género, porque el género es muy importante en este libro y eso es el primer impacto que te da esta novela, la primera bofetada que te da es que no seas tan cerrado. Estos libros parten de ese impacto que tiene en la historia, como habla del género, de ese universo en el que la gente nace sin género asignado, pero para mí son mucho más, son unos libros súper originales, que son novelas muy cortas pero muy impactantes, que cada uno de los libros cambia completamente, o sea, cada uno trata temas súper distintos, y algo que me gusta muchísimo de estos libros es toda la gente que me ha comentado, pues eso, lo que le ha sorprendido, lo que le ha hecho reflexionar, lo que le han removido por dentro estas novelas, y al mismo tiempo se me han pasado genial leyéndolos, o sea, exactamente igual que lo que me pasó a mí. Luego tenemos La maldición del tranvía 015, que es un libro que estoy muy emocionada porque el año que viene sacaremos, ya sabéis, la novela larga ambientada en este Cairo steampunk. Este relato para mí es fundamental por su ambientación, o sea, sí, es un libro que es como detectives, es súper entretenido, súper divertido, te lo pasas súper bien mientras lo estás leyendo, pero lo que tiene es que nos habla de esa cultura árabo-islámica de una manera muy profunda y concienzuda, y al
mismo tiempo sin dejar de ser algo que adereza la historia, no te suelta ahí. El autor es un historiador, pero consigue integrarlo en la historia, que siga siendo una historia súper entretenida, pero que te esté dando constantemente pinceladas históricas, de ambientación, de lo que comen, de todo tipo de cosas que hace que sea tan rico ese mundo lleno de jeans, de una fantasía y una ciencia ficción steampunk que de verdad que te atrapa. Es una historia muy breve, muy cortita, pero que de verdad que te lo pasas tan bien con ella, y esperar a leer el relato largo y a Fatma. Y luego tenemos, yo creo que otro libro que ha tenido muy buena acogida, o de los que mejor acogida ha tenido, que es La ciudad justa, de Jo Walton. Este es un libro que ya sabéis que, en fin, yo amo a Jo Walton desde hace muchísimos años, entonces la ilusión que nos hizo poder sacar esta novela fue máxima. Y es una novela que juega con la filosofía, pero de una manera muy entretenida, te hace reflexionar un montón, te habla de mitología y filosofía, pero de una manera muy cercana, muy sencilla, que te vas a reír, que te lo vas a pasar bien, y al mismo tiempo te vas a quedar como pensando, en plan, espera, ¿qué quiere decirme aquí? Una novela que ha gustado mucho porque la gente no se esperaba que fuera a ser una historia tan compleja y al mismo tiempo tan sencilla, porque habla de muchas cosas muy profundas de una manera que, si no estás atento, puedes pasártelas por encima. Quiero decir, es una historia que tiene muchas capas y tú puedes quedarte en la capa que quieras, en la más superficial, o ir profundizando. Y el último libro que tenía que mencionar es La mujer de terracota, de Zen Cho, con las ilustraciones de Kulan. Este es un relato breve que ilustramos, que tiene estas ilustraciones que os digo maravillosas de Kulan, que creo que le dan al libro pues un valor especial a la propia historia. Zen Cho es una autora también que amo muchísimo, y de la que el año que viene vamos a sacar un libro que os va a encantar, y no os digo más, no tiene nada que ver con terracota, pero Inglaterra de la regencia con magia, ¿qué más queréis? Pero bueno, el caso es que La mujer de terracota es una historia que para mí también es un poco la ambientación. Ya sabéis que el tema de China me fascina, de su mitología, sus leyendas, sus tradiciones, y en este caso está muy presente hablándonos de ese infierno chino. Es una historia muy de empoderamiento femenino, tiene ese punto queer también. Aunque sea muy breve y muy sencilla, te puede aportar muchas cosas, y también os digo que es una historia que mejora mucho en relecturas. Para mí cada relectura la he amado más, esta historia me parece más interesante. Y bueno, no quiero enrollarme más con todos los libros de Dormevela. ¿Podría estar eternamente hablando de ellos? Sí, o sea, los amo demasiado. Ojalá les deis una oportunidad. No solo porque son libros realmente, en mi opinión, muy diferentes, sino porque aportan algo. O sea, sí que pienso que cuando yo los estaba leyendo, cuando nosotras los leímos, cuando mi hermana y yo hicimos esta selección de las novelas que queríamos publicar, teníamos muy claro que queríamos aportar algo un poco distinto, una pequeña reflexión a nivel social, que hablara un poco culturalmente de otros temas, que tuviera protagonistas diversos. Todo eso que dices tiene que estar presente, porque los libros no solo aportan entretenimiento, sino un poco de aprendizaje. También depende del lector, ¿no? De lo que esté dispuesto a aprender. Pero era muy importante para nosotras traer libros que no solo fueran entretenimiento. Y creo que lo hemos conseguido, porque son libros maravillosos, y ojalá me comentéis abajo si los habéis leído, si os han gustado. Y ahora sí, después de esta súper pedazo de introducción de 20 minutos, pues vamos a empezar con el top de lecturas del 2021. Pero voy a hacer un pequeño break porque me estoy quedando ya con la garganta seca. Vamos a empezar con el primer libro que empecé a leer este año. Estuve leyéndolo, pues empecé a leerlos a final de diciembre y comencé el año con él, y es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Tenía que incluirlo, es un libro bastante controvertido por varias cosas. Yo es un libro que amé muchísimo por cómo estaba escrito. No sé si me gusta más que 100 años de soledad, no lo sé, tendría que releer 100 años de soledad, pero este libro me encantó. Además, sus personajes se quedan para siempre contigo. Yo insisto que no es una historia de amor, que es una historia de una obsesión, de verdad. Pero aún así, de verdad que es una historia fascinante, que tiene unos personajes, sobre todo el personaje de ella, es un personaje que se queda contigo, y esa descripción que te hace a lo largo de 50, 60 años, de esos personajes, de sus vidas, de los encuentros con la gente, de cómo era el mundo. Es una especie de relato decimonónico que imita las grandes novelones clásicos de una manera maravillosa, porque tiene toda esa cultura latinoamericana impresa en todos sus personajes y todos sus ambientes. Y bueno, un libro que me maravilló, la verdad, sobre todo por cómo está escrito, lo degusté mucho, fui muy lenta con él y creo que es la manera de leerlo.
Otro libro que degusté cada palabra y también leí bastante despacito fue Tiempo de espera, de Elizabeth Jane Howard, que es la segunda novela de las Crónicas de Cazalet. Sí, todavía no he leído la tercera, que me la preguntaba mucha gente. A ver, yo voy a mi ritmo, con calma, cuando me apetece. Estos libros tienen que ser cuando te apetezca. Y me viene apeteciendo un libro al año de los Cazalet. Y así vamos a seguir, quizá, o quizá luego me venga arriba y me los lea todos del tirón. Pero el caso es que aunque lo lea muy espaciado, cuando lo cojo es un auténtico disfrute. Este libro todavía me gustó más que el primero. Quizá porque los personajes ya son un poquito más mayores, quizá porque ya irrumpió la Segunda Guerra Mundial en la historia y es todo como mucho más intenso y al mismo tiempo intimista, pero ciertamente conecté mucho más tanto con los personajes, porque Clary, no digo más, como con la propia historia, una saga familiar inglesa, clásica, típica, pero que es más, yo creo, arriesgada en algunas cosas de las que cuenta, escrito de una manera, con una delicadeza, con una belleza que me encantó. Luego viene la trampa. La trampa este año es que he cogido 2 libros de la misma autora porque no podía quedarme solo con uno, y es que para mí este año ha sido el año de Octavia de Butler. Y me he cogido los 2 libros que he leído de ella, que además son 3, es que ya más trampa no se puede hacer. Pero bueno, tenemos La parábola del sembrador, que espero empezar ya muy prontito con su segunda y última parte, y La estirpe de Lilith, la trilogía de Xenogénesis. Son 2 libros muy diferentes, este es pura ciencia ficción y este es una distopía. Si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con La parábola del sembrador, porque fue una novela que me impactó muchísimo, una distopía de esas que te deja totalmente impresionada desde el principio hasta el final. No podía dejar de leer a pesar de la crudeza de lo que te cuenta, y que me dejó un pozo, unas reflexiones fascinantes esta novela, de verdad. Tenéis una reseña, o sea que tampoco me voy a extender, voy a dejar en la cajita de información todas las reseñas y todo. Y luego La estirpe de Lilith es un libro que no me di cuenta de lo que me... O sea, yo sabía que me estaba gustando, pero también es de los libros que luego me dejó más pozo del que esperaba. Lo disfruté muchísimo, me enganchó un montón. Es cierto que quizá el primer libro fue el que más me atrapó y todo el mundo dice, es que el primero es el mejor. Y es verdad, el primero es el mejor, pero el segundo a mí me dejó mucho más pozo. Sus personajes, aquí sigue en mi cabeza. Es cierto que tú sí te pones a contar de qué va esta historia, que va de una raza alienígena que salva a los supervivientes del planeta Tierra, pero esa salvación conlleva una serie de cambios en la propia raza humana y en la manera de entenderse y en su propia evolución, que resulta fascinante también, por lo que os digo, porque reflexiona mucho sobre ello. Hay un tema de género también aquí muy interesante. No sé, es una historia de estas que no puedes parar de leer, pero también que te dejan un pozo importante. Me gustaron muchísimo los 3 libros. Luego tenemos a Jelly Clark con Ring Shout, nuestro cántico. Ya sabéis que Jelly Clark es el autor del tranvía, La maldición del tranvía 015, pero en Ring Shout, que nos lo trajo Obscura, trae una historia completamente diferente. Es muy distinta a la del tranvía, pero me encantó también. De nuevo tiene una carga histórica muy importante, está ambientado en 1915, con el estreno del nacimiento de una nación, con el Ku Klux Klan totalmente activo, y nos habla de 3 mujeres negras que se dedican a enfrentarse a estos demonios, porque el Ku Klux Klan son demonios metafórica y realmente hablando. Y es una locura, entretenidísima, divertidísima, que no puedes dejar de leer tampoco, pero que hace unas reflexiones y te suelta unas patadas de vez en cuando, obviamente sobre el racismo, pero sobre muchos más temas. Y siendo una historia tan corta, es tan impactante, tan cruda y tan entrañable al mismo tiempo, porque los personajes son maravillosos, que de verdad, leedlo porque es un libro genial. Tenemos uno que sabíais que iba a aparecer, que es El canto de las montañas, de Nguyen Van Ke Mai. Este es un libro del que también tengo una reseña, o sea que no voy a decir nada, pero yo estoy obsesionada con Vietnam desde hace un par de años, con la literatura vietnamita, vaya. Y esto para mí fue un verdadero regalo que nos hizo la editorial Alianza de Novelas, trayéndonos esta novela que habla del Vietnam del siglo XX, que nos lleva desde los comunistas, la guerra de Vietnam, una saga familiar entrañable, contado con una poesía, con un lirismo que te traspasa. Es una historia sencilla, a veces como un cuento.
desde luego yo conecté muchísimo con él, al mismo tiempo aprendí sobre la historia de Vietnam y bueno, que no puedo dejar de recomendar esta historia, me parece maravillosa. Y por supuesto tenía que entrar Canción del Ocaso de Lewis Grassic Gibbon, publicado por la editorial Trotalibros, que sin duda tenía que estar aquí porque esta novela, además de que la leímos en mi Patreon y la disfrutamos todos tantísimo, es una historia que me maravilló de principio a fin y han pasado bastantes meses desde que la leí y sigue estando conmigo, sigue siendo de esas historias preciosas a las que volver, que tiene todo lo que me gusta de la literatura británica, pero al mismo tiempo el regusto escocés, mucho más ácido a veces y mucho más descarnado y más real, no sé cómo decirlo. Y aunque es la historia de Chris, que la vemos desde que es niña hasta que se hace mayor, cómo la vida le va dando diferentes palos y cómo ella se sobrepone a todo, para mí es la historia de Kinradi, que es ese pueblo, esa aldea que luego se ve abocada a su fin o a un cambio completo por culpa de la Guerra Mundial. Y bueno, es una historia de verdad que se ha quedado conmigo, que me gustó muchísimo y ojalá nos traiga más libros de este autor, continúe la trilogía porque... De verdad, sin duda, para mí no he leído todavía todos los libros, que a mí me gustaría leerlos todos, la verdad, todos los libros que ha publicado Jan, pero es sin duda mi preferido de los que he leído y de verdad, leedlo porque es maravilloso. Luego, quizá el que más me sorprende a mí personalmente que esté en esta lista es El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. Es un libro del que tenía mucho miedo y no sabía qué esperarme porque la gente te contaba cosas como muy extrañas y tengo que deciros que sí, es un libro raro y que creo que por eso lo he amado tanto. Es un locurón que está ambientado en Moscú y habla de cómo el diablo llega con su maravilloso séquito a Moscú para generar el caos y luego se van abriendo diferentes líneas temporales y diferentes historias, pero todas engloban pues este punto de vista del diablo y de cómo va creando el caos, pero desde el bien, de poner las cosas en su sitio realmente y hacer reflexionar al que tiene al lado y sobre todo al lector. Y bueno, es que es un libro que me gustó tantísimo, porque me gustaron tanto los personajes, me pareció tan original. A mí este libro me parece una obra de arte, realmente. Un libro moderno, diferente, original, que juega con el lector, que tiene unos personajes, ya os digo, a mí es que ese séquito, a mí ese diablo, es que lo quiero en mi vida y los amo a todos. Y bueno, que es un libro que desde luego os recomiendo muchísimo, aunque no estéis acostumbrados a la literatura rusa. Es un libro maravilloso, dadle una oportunidad porque es genial. Y bueno, ya no me entran los libros, Dios mío. Ya vamos llegando al final, quedan 3 libros por comentar. Uno de ellos es Piranesi de Susanna Clarke. Este libro tenía que llegar al top, yo lo sabía antes de leerlo, vosotros lo sabíais, tenía que estar aquí. Es cierto que tenía muchísimas expectativas, pero es que se cumplieron. Y no se cumplieron tanto por la historia en sí, sino por cómo está contado, por cómo me envolvió. Es una historia de la que no se puede contar mucho, la verdad, tan solo quizá que habla de un personaje que está perdido en una especie de mundo laberíntico en el que hay un océano de por medio, hay todo tipo de escaleras, estatuas y solo otra persona, el otro, con el que de vez en cuando se comunica, no sabemos por qué está allí, él tampoco lo sabe. Y es adentrarte a esta historia con los ojos cerrados y dejarte sorprender y sobre todo dejarte envolver. A mí ya os digo que me envolvió de una manera. Estoy deseando releerlo, que eso me pasa pocas veces, esa necesidad física de releer un libro, la tengo con esta novela y no puedo dejar de recomendarosla si os gusta, que os sorprendan, pero que si no lo habéis leído aún, que quizá ya lo habéis leído porque es uno de los libros que más han salido por todos lados y con razón, pero si no lo habéis leído, darle una oportunidad. Y bueno, otro de los libros del año para mí, sin ninguna duda, ha sido Cuarteto de Otoño de Bárbara Pym. Ya sabéis cómo amo a Bárbara Pym en general, pero este se ha convertido en mi libro preferido de ella. Es también el libro más nostálgico, el más triste, es que eso casa conmigo. Yo soy un poco dramitas y lo disfruté, no sabéis cuánto disfruté este libro. Esta historia de 4 compañeros de trabajo a punto de jubilarse que ven cómo su vida, no sé, pierde la razón de ser y no encuentran su sitio. Es una historia que habla de soledad principalmente y es que es durilla, pero al mismo tiempo es entrañable, tiene sus puntos divertidos. Yo empaticé muchísimo con la historia en sí, con cómo está narrada. De verdad que es una novela que
maravillosa. Para mí una historia de 10 por todo lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Y por último, el último libro que os quería recomendar y que tampoco creo que os sorprenda mucho es El espejo oscuro de Juliette Marillier, el primer libro de las crónicas de Breeday. Ya sabéis que este año, aparte de Octavia E. Butler, mi obsesión ha sido volver a Marillier, que es una autora que llevo leyendo desde hace años y que siempre me encanta y siempre lo vivo con ella. Pero este libro me gustó mucho más que los anteriores que había leído y tiene ese punto más histórico, tiene un punto más de misticismo relacionado con los druidas, con esa Escocia de los pictos que a mí me resulta fascinante. A ver, Escocia se ha colado en 2 libros, ¿eh? Ya que no puedo ir físicamente, pues voy a través de los libros y de verdad que este libro es una delicia. No solo por esa ambientación escocesa, un mundo en el que se entrecruza la realidad y la fantasía de una manera muy sutil, en el que las leyendas, los mitos están muy presentes y nos habla de unos niños, de Breeday, que es este niño al que cuida un druida, que lo educa para ser alguien, aunque él no sabe qué figura va a ser. Y esa niña, que es mitad ser de las hadas, de los elfos y mitad humana, escrito de una manera tan pausada, tan lenta, como a mí me gusta, de ir parándome poquito a poco en esa ambientación de esos bosques, de esa magia tan leve. Bueno, simplemente disfruté tantísimo de la lectura. No será una obra maestra, para mí lo es. Para mí lo es porque fue un disfrute absoluto y me encantó. Estoy ahora con el segundo libro que me está gustando mucho, aunque no tanto como este, creo, porque este fue muy, muy especial. Y bueno, esos son los 10 libros con trampas y demás que han llegado a mi top del 2021. Como veis, ha sido un poco locura. Hacía mucho tiempo que no me pasaba esto de que me costara tanto elegir favoritos. Normalmente con los 10 voy bien y este año ha sido un poco caótico, pero es que en serio he tenido mucha suerte o muy buena mano a la hora de elegir. Y espero que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado todo lo que os he contado y ahora contadme si habéis leído estos libros, si os interesan, si habéis leído algún libro de Duermevela. Contadme cuál ha sido para vosotros el mejor libro de este año, el que más os ha gustado o el top 3, a ver si sabéis hacerlo. Soy un poco mala yo ahí metiendo 20 y a ver si vosotros podéis hacer 3. Y nada más, espero que estéis disfrutando las navidades, que entréis en el 2022 con muy buen pie. Y ya sabéis que podéis apoyarme a mí y a mi editorial con el Patreon, con mi aquelarre, que os dejo, dijéis, como siempre, toda la información en la cajita. Tenéis ahí todos los enlaces a los libros, a mi Patreon y absolutamente todas mis redes, o sea que echar un ojo. Y nada más, que muchas gracias por estar ahí, por compartir, por darle al me gusta, por los comentarios. Muchísimas gracias, que nos vemos muy pronto y adiós.